Bendecido día, queridos hermanos. En esta tarde espero que estén gozando en la presencia de Dios. Y hoy veremos las señales y los frutos de un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo saber si vamos por un buen camino? ¿Cómo saber si nosotros realmente estamos siguiendo el camino de Dios? Porque quizás tú puedas estar en la iglesia, tú puedas estar orando, puedas estar leyendo la Biblia, puedas estar haciendo muchas cosas, pero aún así no estar en la salvación y no estar en un camino espiritual y no estar dando frutos para Dios. Así es que hoy vamos a seguir quitando los engaños y quitando esos pensamientos equivocados que tenemos acerca del camino de Dios y acerca del arrepentimiento. Así es que en esta tarde es muy importante que pongas atención, porque vas a saber si realmente estás en el buen camino, estás en el camino de Jesús, estás en el camino del seguimiento de Cristo. Porque no es cualquier cosa, y sobre todo en estos tiempos que podemos y escuchamos tantos mensajes y tantas cosas en el mundo que nos llenan la cabeza de confusión. Entonces hoy esperemos quitar y seguir quitando las telarañas de nuestra mente y la confusión que pueda haber en nosotros. Hemos estado viendo sobre el arrepentimiento, y la semana pasada vimos acerca de que el arrepentimiento es una gracia, ¿sí? Hemos visto que es un regalo de Dios, el regalo de Dios de la contrición, ¿verdad? Y vimos los pasos: la contrición, el cambio de mentalidad, el cambio de emociones, de sentimientos, el cambio de actuar, el cambio que Dios está actuando, que Dios está haciendo en una persona que está siendo arrepentida, que está siendo tocada por Dios. Yo creo que es una de las cosas que debemos de saber cuando estamos siendo tocados por Dios. Porque no nada más es ir a la reunión y sentir bonito y sentirnos tristes y llorar y seguir con la vida. Obvio que todo esto va enfocado a un nuevo estilo de vida. Y hablábamos la semana pasada del programa de Jesús, ¿sí? Y veíamos y hasta les encargamos de tarea, espero lo hayas escrito y transcrito en una libreta, ¿sí? Mateo 5, 6 y 7. O sea, es muy importante. Es importante lo que estamos haciendo, es importante lo que tú hagas. Así es que hemos dicho, ¿verdad?, desde el inicio, que este es un camino espiritual. Esto no nada más es un tema aislado. Y si tú eres la primera vez o las primeras veces que ves estas transmisiones y estas enseñanzas, este es un camino progresivo, este es un camino que vamos marcando, que vamos haciendo desde hace varios meses. Y te invito a que veas y entiendas todo este proceso. Porque lo empezamos con la sanidad, con la presencia de Dios, lo empezamos con una de las disciplinas que hemos enseñado con sus pasos muy concretos acerca, por ejemplo, de la lección. Esa es la primera disciplina que deberíamos tener. Inclusive tenemos por ahí en la comunidad, les mandamos una cita diaria para que hagan su lección. Y la lección es muy concreto lo que debemos hacer. O sea, les estamos enseñando con pasitos, con peras y manzanas, para que no haya equivocación. El detalle es que podamos seguir esas instrucciones y lo podamos hacer la lección diario. Después estuvimos hablando sobre la disciplina espiritual de la oración. Y comenzamos en un nivel, no para los nuevos. Yo creo que muchos que me escuchan quizás ya hacen su oración, quizás ya están comprometidos haciendo oración, rezando o haciendo algo espiritual. Pero nosotros les empezamos a proponer, y Dios nos empieza a proponer el camino de la alabanza, la disciplina de la alabanza. Así es que espero que hayas guardado bien eso en tu corazón y lo estés practicando. Ya habíamos dicho que teníamos que estar 3 tiempos durante el día en alabanza, y les enseñamos cómo enfocar su alabanza, cómo hacerlo con los 3 pasitos, con los 3 tiempos. Entonces tienes que repasar esa parte. Entonces esto es un programa que estamos haciendo. O sea, no nada más es algo aislado o algo que se nos ocurrió. Esto tiene todo
todo un desarrollo y tiene todo un propósito en la vida espiritual. Y por eso estamos hablando de estas cosas. Después de los 3 tiempos de oración, también hemos hablado de la batalla espiritual. No podemos ignorar el mundo de las tinieblas o no podemos ignorar al maligno, nuestro adversario, tu adversario. Y establecimos un tiempo de batalla espiritual. Entonces, estos tiempos son algo práctico, algo que tú tienes que hacer. Y es el problema para muchos cristianos, ¿verdad? Que no hacemos las cosas. Entonces queremos hacer lo que nosotros pensamos hacer, lo que te estamos proponiendo, y tú sigues este programa. Obvio que es un programa de crecimiento, es un programa de ir avanzando hacia las profundidades de Dios, hacia la unión con Dios, hacia experiencias sobrenaturales y a la unidad profunda, comunión profunda con Dios. Por eso hicimos la batalla espiritual. Después les hablamos, y lo último que hemos estado hablando es sobre el arrepentimiento. Hemos estado marcando mucho esta primera experiencia que debemos tener en la vida cristiana. Y lo importante, que tú estés experimentando, que tú estés viviendo el arrepentimiento. Porque si no, ¿verdad? Hemos ya dicho muchas cosas acerca de esto. No entramos ni siquiera al reino de Dios. No son perdonados nuestros pecados. Así es que tengamos muy en cuenta lo que estamos haciendo, y por eso dimos el ejercicio de ir a la cruz, de estar buscando y luchando por este arrepentimiento en nuestras vidas, y lo hemos estado hablando, ¿verdad? Y por eso vimos, ¿verdad?, la semana pasada acerca del programa de Jesús en Mateo 5. Básicamente hicimos un recuento así brevísimo, por eso te lo encargamos que lo escribieras, pero lo hicimos en brevísimo acerca de lo que Dios nos exige, de cumplir sus mandatos, de hacer esto que Jesús nos manda hacer. No nada más ya estar leyendo, no nada más estar yendo a la comunidad, a la iglesia, y nuestra vida sigue como siempre. Así es que Jesús ahí analiza, ¿verdad?, básicamente los mandamientos de la ley de Dios, analiza profundamente, como él dice, yo he venido a perfeccionar. Y ahorita mi hija me decía, es que verdad, como que Jesús le añade más cosas más fuertes. Claro que sí, no es que añada, lo que pasa es que clarifica, ¿sí? Nos pone más en claro qué significan los mandamientos, el obedecer a Dios. Y como decimos en México, no nada más es enchilame otra, ¿verdad? No nada más ahí es ser cristiano, es levantar la mano, es alabar y cantar. No nada más ser cristiano es eso. Eso déjenlo para los párvulos, para alguien que viene por primera vez. Claro que si tú vienes y me escuchas por primera vez, pues vas a decir, ay caramba, sí, tienes que escuchar todo lo anterior. Pero este es el mensaje de Dios. Es un camino seguro a la salvación. O sea, no podemos estar jugando, ¿verdad?, con algo, con nuestra vida espiritual, con nuestra propia salvación, nuestro propio destino eterno. Así es que por eso estuvimos meditando esta parte, ¿sí? Entonces, estar no obedeciendo a Dios se llama pecado. Y es uno de los temas básicos que se les enseña a las personas nuevas cuando empiezan el camino de Dios, ¿verdad? Y básicamente el pecado es precisamente no hacer la voluntad de Dios. O sea, es estar en rebeldía. Recuerden, esto ya lo predicamos también, esa historia antigua de Adán y Eva. O sea, cómo se rebelaron contra Dios, y no quisieron estar más en el paraíso, más sometidos al Señor. Y les puedo decir que hay 3 condiciones para que una actividad, un pensamiento o lo que nosotros hagamos sea pecado. 3 condiciones. El primero es el pleno conocimiento, ¿sí? El saber que es algo pecado, el saber que es algo que está mal. Y eso a veces yo creo que en el mundo occidental pues lo sabemos por la cultura en general, por la familia, porque la iglesia o porque nosotros hemos leído la Biblia. Y claro, ¿verdad? Ya si tú leíste Mateo 5, 6 y 7, pues tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Entonces,
Ojo, mucho ojo. Es el pleno conocimiento. La segunda condición es el deliberado consentimiento. O sea, que tú consientes, tú permites, tú aceptas eso, que sabes que está mal, pero que, sin embargo, lo aceptas, lo sigues haciendo. Por eso tenemos en la comunidad, en la iglesia, a tanta gente que, digámosle, sabiendo que el adulterio es pecado, lo siguen haciendo. Sabiendo que alcoholizarse es pecado, lo siguen haciendo. Sabiendo que mentir es pecado, lo siguen haciendo. Sabiendo que enojarse, que odiar, que no amar es pecado, lo siguen haciendo. O sea, están consintiendo, saben algo y lo consienten. Entonces, ojo, eso es una condición para el pecado. Y la tercera condición es que sea una materia grave, o sea, una transgresión a los 10 mandamientos. Y esa transgresión pues la vimos básicamente en Mateo 5, ¿sí? O donde Jesús analiza algunos de los mandamientos más importantes. Y entonces ahí vemos que casi todos los pecados que consideramos a veces pequeños entran y pueden entrar en un pecado grave. Así es que esto nos lleva a tener consecuencias. El pecado es gravísimo en nuestras vidas. Por eso la solución de Dios es el arrepentimiento. La única manera de ser liberados del poder del pecado es tener esta experiencia de metanoia, esta experiencia del arrepentimiento. Por eso es necesario que sigas lo que estamos diciendo, que entiendas esta parte de tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Lo estamos repitiendo, tú lo sabes. Lo primero es perder la gracia, es perder la presencia de Dios, es alejarnos de Dios. O sea, si tú estás cometiendo esto que si tú estás actuando de acuerdo a la palabra de Dios, te felicito. Pero si no lo estás haciendo, si tú no te estás sometiendo a Dios en lo que Mateo 5, 6 y 7 nos está diciendo, discúlpame, pero no estamos ni siquiera en la gracia de Dios, no estamos en comunión con Dios, perdemos la comunión con Dios, perdemos, ¿sí? Esa íntima relación con Jesús. Y discúlpame, entonces la segunda consecuencia, si no tenemos esa comunión, ¿qué va a pasar? Somos excluidos del reino de Dios. No estamos militando en el reino de Dios, estamos militando en el reino de las tinieblas. Y ya hemos leído que primera carta de Juan nos ha dicho que quienes practican el pecado son del diablo. Y esto es fuerte, lo que pasa es que a veces no lo queremos escuchar, pero estamos excluidos del reino de Dios. Estamos en el reino de las tinieblas y por lo tanto la tercera consecuencia sería que estamos sometidos al poder de Satanás, al poder del maligno. Así es que el diablo sería nuestro padre si estamos practicando el pecado. Y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Yo creo que ponte a leer las cosas, que se abran nuestras mentes en este día a leer esta palabra de Dios. Que no nada más tengamos un cristianismo light, un cristianismo superficial, una relación con Dios tan superficial, porque lo que añora a Dios precisamente es una profundización en relación con Él. O sea, que nosotros podamos tener a profundidad su presencia, que podamos gozar del cielo eterno, pero empezando aquí en la tierra. Así es que, hermanos, lo más triste de ver en la iglesia es precisamente que la mayor parte están en estado de condenación. Si estoy hablando todo esto, es porque la mayoría de las personas, si estamos en pecado, si no estamos obedeciendo a Dios, ¿sí? O sea, estamos con un paso en el infierno, estamos realmente condenados. Aunque digamos soy hijo de Dios y aunque digamos que sentimos a Dios, pero si tú no haces lo que debes hacer, estás condenado. Si tú estás practicando el pecado, discúlpame. Si no estás obedeciendo a Dios, discúlpame, pero tú estás en condenación en este momento. El gran engaño del diablo es eso, que nos mantenemos haciendo y practicando cosas como cristianos que no deberíamos de practicar. Y estamos separados de Dios, perdemos la gracia, estamos bajo el poder del maligno. Y obvio que si nos alcanza la muerte y te alcanza la muerte, tú te irás al infierno.
Porque realmente hay cielo y hay infierno, así como existe Dios. Y Jesús nos ha dicho claramente en la Escritura, hay un infierno, hay un cielo, hay un precio por lo que hacemos en esta tierra. ¿O tú crees que las cosas que tú haces no van a tener castigo? ¿Que no tienen consecuencias? Claro que sí, lo que tú estés haciendo ahorita. Y si me estás viendo ahorita es para que arregles tus cuentas con Dios y podamos permanecer en gracia y podamos permanecer con las cuentas claras con Dios, que no tengamos pecado en nuestra vida y que no seamos excluidos del reino de Dios. ¿Qué tan importante es el arrepentimiento? ¿Qué tan importante es que tú te pares, que tú lo hagas? Todo lo que te estamos diciendo, todo lo que Dios te está diciendo que tú hagas. O sea, por eso en la iglesia, desgraciadamente, lo que abundan son mucha gente que quiere sentirse bien, pero hay pocos penitentes, pocas personas arrepentidas de su vida. O sea, ¿cómo podemos ignorar esta gran enseñanza de Jesús, este primer mensaje de Jesús en nuestra vida? O sea, es increíble. Eso sí, queremos que Dios nos prospere, ¿verdad? Y estos mensajes que hablamos a veces va a decir, ay, es que están exagerando, son unos fanáticos. Y estos mensajes a veces no tienen mucho eco y no tienen mucha publicidad y no son muy populares, ¿verdad? Y los que hablamos así, y quizás hasta hablamos mal, ¿verdad? Y no tenemos bonita predicación, pero decimos la verdad. Y la verdad es esa. ¿Para qué quieres escuchar bonitos discursos y aprender mucha teología? Y aprender muchas enseñanzas si realmente tu vida sigue condenada al infierno. Aunque te digas cristiano o predicador, aunque te digas lo que te digas. Nos faltan penitentes en la iglesia, nos faltan gente que realmente busque el arrepentimiento, busque humillarse delante de Dios y vivir en santidad. Así es que lo que debes saber entonces es esto y que debes tú conquistarlo. Y escríbelo ahí, debo conquistarlo, escríbelo, debo conquistarlo, debo pararme, debo luchar. Esos son los mensajes que hemos dado. Porque de plano, hermanos, o sea, ¿de qué sirve que estemos aquí, me estés viendo, de que vayas a la Comu, de que hagas tantas cosas por Dios? Recuerda las enseñanzas que estamos dando. ¿De qué sirve de hacer tantas cosas si estás condenado por igual? Entonces, hermanos, levántate realmente en un proceso de arrepentimiento, en un proceso real, espiritual. Porque si no tienes este proceso, te estás engañando como cristiano, te estás engañando al decir que conoces a Dios, que conoces a Jesús, que sigues a Jesús. Es el mensaje que hemos estado predicando, que es el mensaje que predicó Jesús, que predicaron los apóstoles, que predica el Evangelio. Así es que debemos estar conscientes de esta verdad. Así es que no va a ser muy popular lo que digamos. Por eso decíamos que no nos engañemos, ¿verdad? Porque puedes sentirte culpable ahorita, puedes sentir la convicción de pecado, pero no arrepentirte, no. Actúa. Si Dios te da la contrición, si Dios te hace sentir hoy en tu corazón que estás mal, levántate. Así como el hijo pródigo se levantó, no solo se quedó pensando, ya cuando vio su situación mala, sintió compunción en su corazón, sintió tristeza, sintió un arrepentimiento, pero se paró y fue a la casa de papá. Es lo que te hace falta, levantarte. Por eso te vuelvo a repetir, ¿qué es levantarse? Es hacer la lección, es hacer los tiempos de alabanza. Es algo muy simple y muy concreto. No te engañes. Que nada más, ay, muchos lloran aquí y siguen su vida. Sales de esta reunión, sales de las reuniones a hacer lo mismo en tu vida. Ya basta de todo eso, querido hermano. Así es que hoy no te engañes. No es solamente sentir esta convicción, sino dar los pasos necesarios, ¿sí? Entonces, tampoco ser, y dijimos, no es solo ser una persona buena, no es mejorar. Esto no es un programa de mejoramiento, aunque mejoramos nuestra vida. Es el mejor programa de desarrollo personal, es este. Pero no, este es el resultado de un arrepentimiento, el resultado de una vida espiritual, el resultado de confiar en Dios, de buscar a Dios a un cambio. No yo con mis propias fuerzas, porque es lo que se predica. Vean en el internet,
Vean lo que anuncian en el Face y las frasecitas esas muy religiosas, que son de la nueva era, que es, ay, tú puedes, échale ganas. A ver, por favor, ese es un gran engaño del diablo. Nunca nadie va a cambiar echándole ganas. Nunca te vas a ir al cielo echándole ganas, no. ¿Por qué? Porque si tú confías en tu propia fuerza, ¿sí? Entonces ahí está el engaño. Nosotros confiamos en Dios porque solo Dios, y por eso decimos, solo Dios da ese don, ese regalo del arrepentimiento. Así es que, hermano, queridos hermanos, no se trata nada más de echarle ganas o de ser religioso, de portarse bien, de no matar, de tratar de buscar hacer las cosas. No, tenemos que tener arrepentimiento, experiencia interna. Lo que estamos diciendo es que tú necesitas una experiencia interna del corazón que pueda transformar tu vida. Así es que no solo tampoco, ¿verdad? No te engañes. No solo se trata de saber mucho de Biblia, porque hay muchos teólogos quizás que estén en el infierno. Así es que, hermanos, como dice Santiago 2, 19 al 20, ya lo dijimos la semana pasada, los demonios también creen y también tiemblan. O sea, el diablo también sabe la Biblia al revés y al derecho. El diablo sabe muy bien todo esto, no es un ignorante. Así es que no solo es bonitos mensajes, sino es tu vida que debe cambiar. Estamos en eso, queridos hermanos. Así es que, ¿cuántos hermanos quieren realmente seguir este camino del arrepentimiento? A ver, yo quiero que me lo escribas ahí. Yo quiero que lo escribas. ¿Quieres ser un penitente? ¿Quieres convertirte en un arrepentido? O sea, buscar el camino del arrepentimiento. O sea, pero buscarlo en serio. No solo es decir, ay, ahorita el hermano va a hacer una oración, ahorita en la comunidad, en los cantos, y nos lloramos y hasta nos revolcamos y nos liberamos, y el hermano me sacó los demonios y nada más eso. Y tú no vas a hacer nada. ¿Cuántos de nosotros estamos decididos a caminar, a levantarse? Queridos hermanos, escríbelo ahí. O sea, yo quisiera saber, aunque sea uno por ahí que me esté escuchando, ¿sí? Ojalá sean miles de personas que estén escuchando esto y que puedan decir, caray, pues vamos a levantarnos, vamos a buscar esta experiencia, porque primero lo han entendido y segundo, lo han aceptado. Tercero, se han decidido a hacerlo. Así es que, ¿y cuáles son estas señales entonces? Estos frutos del arrepentimiento. Porque es obvio que tenemos que saber, a ver, sí, ya me paré, ya estoy, hermano, ya estoy buscando el arrepentimiento, ya esta semana, estos 15 días que predicó, busqué, lloré mis pecados. Ok, ¿cómo sabes que vas por buen camino? Te voy a dar luz y te vamos a enseñar en la palabra de Dios cómo es que se camina en esa luz, cómo es que realmente tú estás siendo un hijo de la luz. ¿Cómo es que realmente estás teniendo un arrepentimiento? Y son varias señales. Y vamos a ir a primera carta de Juan, capítulo 1, ¿verdad? Y Juan, ¿verdad? Y yo creo que se los encargo de tarea, que ahora transcriban esta semana toda primera carta de Juan. Es importante. Yo sé que en Quirios, yo sé que en la comunidad alguien ya lo hizo, y hermano, ya lo tengo. Vuelve a hacerlo. Vuelve a transcribir. Vuelve a penetrar la palabra de Dios. Porque ¿qué estamos haciendo, hermanos? Ay, es que el hermano, aquí en Quirios, hay que hacer muchas cosas. Sí, hay que hacer muchas cosas. Porque si no haces nada en tu vida espiritual, ¿y para quiénes son esas cosas? Son para ti mismo. Es que vamos a transcribir esta primera carta de Juan en esta semana. Y vamos a ver cómo Juan nos dice que es caminar en la luz. Y vamos a leer primera carta de Juan, ¿sí? Capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 5. Capítulo 1, versículo 5. Y fíjense bien lo que dice. Yo quiero que lo lean conmigo. O sea, quiero que ustedes abran su Biblia. Que no sean engañados. Porque van a decir, ay, es que yo exagero. O que le estoy contando una mentira. O que le estoy contando un cuento. Pues tú léelo. O sea, yo creo que por eso les decimos en la comunidad, léanlo ustedes. O sea, y la palabra de Dios es tan simple y tan clara. Vamos a leerlo. Todos conmigo abran sus Biblias y vamos a leerlo. Y dice, este es el mensaje que hemos recibido de Él, o sea, de Jesús, de Dios, y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas.
Y si decimos que estamos en comunión con Él, fíjate bien, si decimos que estamos en comunión con Él, mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. Ojo, por eso estamos leyendo esto. Y por eso Juan lo escribe. Dice, en cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Capítulo 2 dice, verso 1, hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha escrito esto? Juan, ¿para qué nos dejó el Señor esto? ¿Para qué? Para que no pequen. Pero si uno peca, porque obvio, ¿verdad? Nos escribe para que no pequemos, pero es obvio que vamos a pecar. Pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Fíjense bien que dice, entonces, ¿cuál es la primera señal? Que dejemos el pecado. Esa es la primera señal. La primera señal de un arrepentimiento es que dejamos, ¿qué? Dejamos el pecado, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepamos, ¿sí? Es la primera cosa que se nota en una persona que busque el arrepentimiento, que deje el pecado. Y vamos a leer Efesios 5 y vamos a irnos a Efesios, ¿qué les parece? ¿Sí? A mí me gusta mucho Efesios. Bueno, toda la palabra, pero estos capítulos son muy hermosos. Efesios 5, y vamos a ir leyendo el versículo 1 conmigo. Busca Efesios 5, y vamos a ir leyendo. Y fíjense bien cómo nos exhorta Dios. Esas son las señales que Dios dice, bueno, si estás en la luz, estás haciendo esto. Dice, como hijos, capítulo 5, versículo 1. Como hijos amadísimos de Dios, ¿como qué? Como hijos. Y luego amadísimos, somos amados. Claro que somos amados, nos ama mucho el Señor de Dios. Dice, esfuércense ¿qué? Por imitarlo. Y subraya, esfuércense por imitarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos por imitarlo. Por eso estamos esforzándonos en la oración, en la lección. Estamos esforzándonos en la batalla espiritual, en ir a la cruz. Esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subía a Dios. Y ya que son santos, o sea, apartados, porque santos aquí significa ser apartados, ya que nos apartó, ya que son santos, que la fornicación, y empieza a subrayar, que la fornicación o cualquier clase de impureza o de codicia ni siquiera se menciona entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, subraya, palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Subraya todo eso. A ver, ¿qué está diciendo aquí Pablo? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Que ya que son santos, que todo esto ni siquiera se mencione. Lo mismo palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Y luego dice, nada de todo eso les conviene, sino más bien, ¿qué? Dar gracias a Dios, dar alabanza a Dios. Y luego el verso 5 dice, sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino
de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos. Cuidado con aquellos que engañan, ¿verdad? Con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. Así es que, ¿qué nos dice el Señor aquí? Muy claro, tenemos que apartarnos de todas estas cosas, ¿sí? Tenemos que quitar de nuestra vida todo eso. Subráyalo. Yo creo que si tú entras en todo eso, porque hay gente, como dice aquí, que te engaña con razonamientos vacíos. Hoy hay mucha predicación, hay mucha enseñanza vacía, es más, alejada de la palabra. Aquí está diciendo, tú te guías por la palabra, nosotros nos guiamos por lo que Dios nos ordena hacer. Vamos a ir ahora a Gálatas 5, 19 al 21. Vayamos a Gálatas 5, 19 y 21. ¿Sí? Dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Ve conmigo, yo creo que date ese espacio para estar pensando. Piensa, enfócate en lo que está diciendo, no yo, lo que está diciendo la palabra. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. ¿Qué proviene de la carne, hermanos? ¿Qué proviene del pecado? Fornicación, impurezas y desvergüenzas. O sea que todo pecado sexual, ¿sí? Fíjate bien, fornicación, adulterio, relaciones antes del matrimonio, todo lo que es el pecado sexual, aquí lo empieza a decir Pablo, fornicación, impurezas, porque también esto leíamos con Jesús, que el pecado sexual no solo es en el acto, sino es en la mente, la pornografía y todas esas cosas que hoy se dan mucho en los medios de comunicación. Fornicación, impurezas, desvergüenza, y ves subrayando, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras. ¿Sí va subrayando? Borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué va a pasar? No heredarán el reino de Dios. ¿Quieres más clara la cosa, querido hermano? Quizás tú me escuchas por primera vez y tú conoces algo de la Biblia y tú vas a algún grupo. Pero si tú practicas estas cosas, ¿qué va a pasar? Estás condenado, realmente. Por eso, ¿qué tienes que buscar? El arrepentimiento. Te doy la medicina y Dios nos da la medicina para que podamos librarnos de todo esto, porque por nuestras propias fuerzas hay muy bien que vayamos a Alcohólicos Anónimos, a Neuróticos Anónimos, a la terapia, que vayamos con el psicólogo, que vayamos con el coach, que vayamos con con el terapeuta, con el gurú. Y la gente busca eso, busca lo fácil, el remedio, pero no quieren ir a Dios. Pero Dios dice, aquí me presento, y Dios se presenta y te da el regalo. Por eso la gracia del arrepentimiento es la solución a todo esto. Así es. Entonces imagínense, por eso Dios nos exige que nos apartemos de esto. Y esta es la primer señal que nos da el Señor, ¿sí? Es la señal. Bueno, si tú estás quitándote todo esto, es que estás teniendo arrepentimiento, vas por buen camino, te felicito. Empiezas a sentir primero una ligera, muy ligera tu alma. Empiezas a sentir hasta alegría. Cuando empieza Dios a romper el pecado a nosotros y empezamos a romper con el pecado, empezamos a ¿qué? A sentir alegría, empezamos a sentir gozo. Entonces, ¿verdad? Queremos arreglar nuestro problema de depresión, pero sin arreglar el problema espiritual. Queremos arreglar nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestra angustia, sin querer arreglar el problema espiritual. ¿Ya me vas entendiendo? Esto es algo profundo. Dios tiene la medicina profunda. No nada más como nosotros. Yo digo, soy terapeuta, ¿verdad? Y manejamos la terapia y la psicoterapia. Pero eso es algo por encimita.
Le arreglamos por un momento a las personas sus problemas. El problema no es la ansiedad, el problema no es la depresión, el problema es más allá, es más profundo, es en tu vida espiritual. Ya vas entendiendo lo maravilloso que es Dios. O sea, Dios es más sabio. Pero tú confías en la ciencia, en lo que dice el médico, lo que dice el psicólogo, a ver, por favor, no digo que estén mal, y no digo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que esto es muy superficial, pero Dios va a lo profundo. ¿Cuántos de ustedes realmente quieren quitarse la depresión? Vivir la alegría, vivir la paz, vivir el amor, dejar todos los rencores, todos los odios. Hermanos, por favor, espero que estés entendiendo este proceso. Qué maravilloso es Dios. Y la única solución, y lo leímos en Primera de Juan, por eso nos pone a Jesucristo. Dice, les escribo esto para que no pequen, pero si uno peca tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. La solución es Jesús. ¿O no creemos eso? Muchos queridos hermanos que somos cristianos y nos llamamos cristianos, no, que en realidad ni creemos que Jesús es la solución, porque primero vamos al doctor, y por eso nos angustiamos tanto cuando nos da el síntomas del COVID, ¿verdad? Y nos deprimimos cuando ya alguien se murió a ver, por favor. ¿Por qué? Porque no hemos ido a Jesús a resolver el problema más importante, el problema espiritual. Esa es la primera señal. Es muy fuerte, hermanos. Y vamos a seguir siguiendo. La segunda señal que nos habla Juan es cumplir sus mandamientos. Y vamos a leer capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Dice, vean cómo sabremos que lo conocemos. Fíjense bien y subraya ese versículo. ¿Cómo sabes que lo conoces, que conoces a Jesús? Si cumplimos sus mandamientos, sus mandatos. A ver, subraya ese versículo. ¿Cómo sabes que lo conoces? Y escríbelo bien tú, si cumplo sus mandamientos. A ver, hermano, otra vez volvemos a lo mismo. Leímos la semana pasada, escribiste Mateo 5, 6 y 7. Fíjate bien, a ver, ¿cumples eso? ¿Cumples eso? Y si no lo cumples, tienes que arreglarlo. Nos dice, por eso tenemos que arreglarlo, ir a Jesús, buscar el arrepentimiento. Versículo 4, si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, fíjate bien, subráyalo también, léelo. O sea, yo no lo estoy diciendo, te lo está diciendo Dios. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un ¿qué? Un mentiroso. Y la verdad no está en él. O sea que somos unos mentirosos si no guardamos sus mandamientos. Por eso el padre de la mentira, ¿quién es? Hijo de quién eres si estás en la mentira. Hijo de quién eres, hermano. Versículo 5. En cambio, si uno guarda su palabra, ¿qué va a pasar? El auténtico amor de Dios está en él. Fíjate bien, el auténtico amor de Dios está en él. Y por eso, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas más maravillosas de entender el mundo espiritual es que mucha gente luego dice, ay, es que me siento tan amada, soy la princesa de Dios, somos las reinas y somos los príncipes, somos los hijos de Dios. Y les mandamos mensajitos ahí en el WhatsApp y en el Face a todos, ¿verdad? Pura mentira. ¿Sí? Si tú no cumples sus mandamientos, es pura mentira. Es puras frasecillas motivacionales, hermanos. A ver, hermanos, díganme, ¿cuántos ahí están mensajeándose nada más? Puras frasecillas para que te sientas bien. Aquí no se trata de sentirnos bien. Se trata de buscar la vida eterna, de conocer realmente a Dios. Y como fruto te vas a sentir bien, como resultado. Pero ¿qué buscas? Las añadiduras. Dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué estamos haciendo los cristianos? Buscando las añadiduras, buscando el dinero, buscando el trabajo. Ay, hermano, ya estoy enfermo, buscando la salud. Antes de la salud, antes del dinero, antes del trabajo, está Dios, está tu vida espiritual, está la salvación eterna. ¿Cuántos de ustedes lo están haciendo? No, ¿verdad? Ay, es que Dios me ama y Diosito me va
a perdonar cuando yo esté ahí. A ver, cuando te mueras, y si hoy te mueres, ¿tú crees que viviendo una vida de pecado y viviendo una vida de desobediencia y sin buscar a Dios en el último momento te vas a arrepentir? Es un engaño del diablo. Decir, ay, sí, a la mera hora me voy a arrepentir. No es cierto, no es verdad. Es un engaño del diablo. Por eso desde hoy tienes que ponerte a ¿qué? A buscar a Dios y buscar el arrepentimiento. Así es que esta segunda señal, ¿cuál es? Es cumplir ¿qué? Sus mandamientos. Y luego dice, versículo 7, hijos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el comienzo. Este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído. Y sin embargo, se los doy como un mandamiento nuevo, que se hace realidad tanto en ustedes como en Jesucristo. Ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera, ¿verdad? Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en las tinieblas. Subráyalo. Digo, sí, yo creo que muchos nunca lo han escuchado o se han hecho los locos y nunca leen esto con calma, pero subráyalo. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está ¿qué? Aún en las tinieblas, está ¿qué? Condenado al fuego eterno, está ¿qué? Lejos de Dios, está ¿qué? Bajo el poder del maligno. Verso 10, el que ama a su hermano permanece en la luz. Y no solo no es no odiar. ¿Qué nos dice el versículo 10? Dice, el que ama ¿a quién? A su hermano. ¿Debemos a quién amar? Al hermano. Permanece en ¿qué? En la luz. Y no hay en él causa de tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas y no sabe a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Qué tristeza. Si tú no amas, y si recuerdas Mateo 5, ¿a quién debemos amar? No solo al hermano, no solo a Dios, no solo a nosotros mismos, sino tenemos que amar ¿a quién? Al hermano. Y no solo al hermano, sino también al prójimo. ¿Recuerda la enseñanza de Jesús? Y no solo al prójimo, Jesús se va más extremo, al que te odia, amar al enemigo. Así es que si no amamos, ojo, no quiere decir que, no, ya no siento nada por él. No es que sientas nada por él, es que tenemos que amar, ejercer el amor sobre el enemigo. Ay, sí, ya lo perdoné, pero no olvido. Lo perdoné, pero mi corazón no se siente a gusto con él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que andas todavía en tinieblas. Y si andas en tinieblas, ¿qué va a pasar? No sabes a dónde vas. Aunque leas mucho la Biblia y aunque ahorita te estés escuchando esto, y si tú estás todavía así en tinieblas, no vas a entender el camino espiritual. Por eso el arrepentimiento es la base del camino espiritual. Así es que esto les escribo, hijitos, ustedes recibieron ya el perdón de sus pecados. Esto les escribo, Padre, ustedes conocen al que es desde el principio. Esto les escribo, jóvenes, ustedes que han vencido al maligno. Les escribo, hijitos, porque ya conocen al Padre. Les he escrito, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les he escrito, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al maligno. En esta tarde la invitación a estas dos primeras señales. Primer señal, dejar el pecado. Segunda señal, cumplir sus mandamientos. Y estamos leyendo esta escritura. ¿Sí? Estas son las primeras señales que nos da San Juan. Y nos empieza a dar la tercera. Pero esa yo creo que la voy a ver la semana que entra. Así que en este momento yo te invito a este mensaje. ¿Has leído la palabra? Vamos a responderle a Dios. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a orar delante de Dios. Y yo te invito a que te pongas delante de la presencia de Dios. Que esta tarde podamos pedir la luz del Espíritu Santo. Y siempre que estamos nosotros orando y siempre que pedimos la presencia de Dios, la presencia de Dios viene. Yo te invito a que te pongas de pie, que cierres tus ojos.
Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a encontrarnos con Dios. Porque nada sirve este mensaje si no le decimos nada y no nos comprometemos con Dios y no le respondemos a Dios. Y yo te invito a que en esta tarde tú le respondas a Dios. Tú le respondas al Señor, se empieza a sentir su presencia. Si el Señor te ha tocado en esta tarde, en este mensaje, cierra tus ojos. Si estás lleno de pecado, si estás atado, estás encadenado a muchas cosas que hemos leído, que has leído de la palabra, hoy te invito a que le digas al Señor que aquí estás, que le digas al Señor que te libere, que le digas al Señor que te dé una nueva experiencia del arrepentimiento, que vayas a Él y reconozcas que estás mal, que no estás siguiendo el camino de Jesús, que no estás siguiendo el camino que Dios te ha marcado, porque has estado en tinieblas. Cierra tus ojos y encuéntrate con Dios. Cierra tus ojos en este momento. Cierra tus ojos en este momento y pon en tu mente delante de ti la cruz. Vamos a ir a la cruz de nuevo. Vamos a ir a Jesús. Y yo te pido que tú visualices la cruz delante de ti, pero la cruz junto a Jesús crucificado. Que te imagines y visualices a Cristo crucificado como lo has estado haciendo en los ejercicios. Y delante de esta cruz, hermanos, vamos a ir a dejar nuestro pecado y vamos a ir a pedir liberación. Vamos a ir a pedir que se nos abran los ojos y podamos ver nuestro pecado, podamos ver, como dice la primera carta de Juan, el pecado que hay en nosotros, que no nos engañemos, que realmente no hemos seguido y ni siquiera algunos de nosotros hemos servido a Dios. Hemos estado sirviendo a nosotros mismos. Hay muchos servidores aquí que me están escuchando, que se han servido solo a sí mismos, que se han servido solo a sus emociones, solo a sus intereses, que se han servido solo para su gloria y su fama. Muchos de nosotros solo hemos estado con Jesús por su interés, porque nos ha sanado. Muchos hemos recibido milagros de Dios, nos ha sanado de la enfermedad. Recuerda todo eso, querido hermano. Algunos de ustedes, muchos se han sanado de COVID en estas oraciones, se han sanado de la columna, de dolores por años. Dios les ha tocado, les ha bendecido y han sido unos ingratos, unos malagradecidos con Él. Se han apartado de Dios. Algunos de ustedes han sufrido depresión por años y Dios les ha sanado. Algunos han ido a Él y les ha dado una mejor familia, les ha resuelto problemas financieros, les ha bendecido, no los ha dejado. Y sin embargo han sido unos malagradecidos, unos ingratos. Pero en este momento ve a la cruz y confiesa tu pecado. Reconoce, sincérate con Dios. Ante Él no podemos escondernos. Pídele perdón al Señor en esta tarde. Arrepiéntete y dile: Señor, perdóname. Perdóname, y confiesa todos tus pecados. Confiesa lo que has hecho mal. Confiesa lo que tú has desechado de Dios, que te has apartado. Porque hay muchos que ni siquiera han comenzado a orar, no han comenzado a hacer la lección, no han comenzado a hacer la alabanza, ni han comenzado la batalla, ni siquiera han ido a la cruz. Pero en este momento pídele al Señor que te dé el arrepentimiento, porque la contrición, el dolor del corazón, la acción de Dios en nosotros es por su gracia. En este momento ve al Señor y dile: dame arrepentimiento. Haz que mi corazón pese y me pese todo lo que me he apartado de ti, todo lo que he hecho en contra tuya, Señor. Que me pese a sentir un gran peso, una gran carga de arrepentimiento sobre mi corazón y mi vida. Cambia mi vida,
Señor, necesito un cambio de dirección. Necesito, Señor, que vengas a mi vida y rompas todas las cadenas. Y luz divina, te pido que vengas sobre mí, sobre todos los que me escuchan. Luz divina, ven a romper todas las cadenas. En el nombre de Jesús se vayan rompiendo todas las cadenas de pecado. Todas las cadenas de Satanás sean rotas en este momento, ahora, en el nombre de Jesús. Y Satanás, quebrantamos tu poder sobre todos los que han escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús quebrantamos tu poder. En el nombre de Jesús te ordenamos que lo sueltes en el nombre de Jesús. Que se rompan todas las cadenas que han estado oprimiéndolos. Ahora todos los espíritus salen fuera por el poder de Dios en el nombre de Jesús. Y nos declaramos libres en este día, en esta tarde, en este momento. Somos libres y nos convertimos en hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Y escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Y vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Y en tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Y en tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo Gracias. Somos hijos tuyos, Padre Celestial, y somos libres en Jesús. Recuerda lo que dice la primera carta de Juan. Ustedes ya recibieron el perdón de sus pecados. Les escribo esto, padres, ustedes conocen al que desde el principio.
Esto les escribo, jóvenes, ustedes han vencido al maligno. Les escribo, hijitos, porque ya conocen al Padre. Les he escrito, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al maligno. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en este día. Y recuerda que tú eres libre en Jesús. Recuerda que el arrepentimiento te va a llevar a experimentar esa libertad que tú necesitas. Así es que ponte a hacer todo lo que te estamos diciendo, todo lo que el Señor te está diciendo, ponte a hacerlo. Y te encargo otra tarea. La primera tarea es que escribas esta carta de Juan. Todos los capítulos, escríbelos, todos, transcríbelos en una libreta. Anótalos, que se queden en tu mente, en tu corazón. Y no solo eso, te voy a invitar a que empieces a hacer un ayuno a la semana. Un ayuno de arrepentimiento. Mira, ¿cómo estoy diciendo? ¿Es un ayuno de qué? De arrepentimiento. Así es que te invito a que el viernes estés con nosotros ayunando por tu arrepentimiento, y toda la comunidad y todos los que queremos entrar en este camino espiritual. Vamos, vamos, ánimo. La iglesia, tu vida va a cambiar. Que el Señor te bendiga y abundante shalom, hermanos.